A ver, ¿quién se anima? ¿Para qué utilizábamos la partícula acá? Para hacer preguntas. Ok, para realizar una pregunta, ¿no? Ahora, un ejemplo en el cual apliquemos esta partícula. Yo puedo. Mm, A ver, adelante. Kanoyo wa kaishan desu ka? ¿Podrías repetir solo el inicio que no escuché bien? Kanoyo wa Hai. Hai, ¿kanojo wa kaishain desu ka? Es una pregunta, de hecho. Habían alzado también la mano Isabela. ¿Te escuchó? 彼は教師ですか？ Hai, ¿kare wa kyoshi desu ka? So desu. Habíamos visto entonces que la partícula K, lo que hacía, lo que nos ayudaba era justamente a crear una pregunta, ¿no? Una frase interrogativa. Ahora, habíamos hecho un par de ejercicios, de hecho, pero no habíamos visto las respuestas, ¿no? Yo les dije que el día de hoy vamos a entrar a ver cómo responder si sí o no a esta preguntas, este tipo de preguntas. Entonces, vamos a ir viendo esto. Kotae es respuesta en japonés. Vamos a ver, tenemos varias opciones de respuesta. Por ejemplo, a la pregunta de la diapositiva aquí, ¿Anata wa gakusei desu ka? ¿Qué dice? Tú eres un estudiante. Exacto, ¿no? ¿Eres tú o tú eres un estudiante? Podemos responder de la siguiente forma. Hai, watashi wa gakusei desu. O podemos responder, watashi wa gakusei desu. Una, hai, ese es un poquito más formal respecto a Una respuesta con que significa lo mismo, significa también sí, tiende a sonar o a escucharse un poco más coloquial. ¿Vale? Esas son las respuestas afirmativas. Para decir sí, soy un estudiante. Pero para decir no, tenemos ie, watashi wa gakusei janai desu. No, yo no soy un estudiante. O en el caso que queramos responder con un no, pero luego decir lo que somos en realidad, tenemos ie, watashi wa isha desu. ¿Se va entendiendo? Hi. Hai. Ok. Entonces, a ver, voy a preguntarle a alguien. Déjame ver la lista. Irving-san, ¿Maiku ga tsukaemasu ka? ¿Puedes utilizar tu micro? Hi. Ok. Irving-san wa, daigakusei desu ka? はい。私は、大学生です。はい、ありがとう。ベラさん。はい。ベラさんは医者ですか？いいえ、私は医者じゃないです。はい、ありがとう。はい、次に、アルドさん。はい。アルドさんは警察ですか？いえ。No, no puedo. Dame una. A ver, te ayudo con las estructuras aquí. はい。いいえ、私は。いえ、私は。A ver, tienes dos opciones. Puedes simplemente negar, decir no, yo no soy un policía. O decir no, yo soy y decir lo que eres en serio, ¿no? Estudiante, profesor, trabajador. ¿Cómo se dice a policía? Keisatsu. Keisatsu. いえ、私は警察じゃないです。はい、いいです。ありがとう。アナイさん。はい。はい、アナイさんは教師ですか？いいえ、私は教師じゃないです。
そうです。ありがとう。Entonces, aquí con este tipo de ejemplos de respuesta, ¿no? Podemos intentar responder a las preguntas que hemos visto, ¿no? Que hemos estado creando en la clase anterior. ¿Shitsumon ga arimasu ka? はい、あります。 ¿Te escucho? La segunda frase que es Ie watashi wa gakusei yanai desu, que es Ujú. para decir no, yo soy. No me acuerdo qué es gakusei. No, en este caso lo que dices, no, yo no soy un estudiante. Ok. Lo que tenemos el yanaides, que es la negación de la cópula. Ah, ok, ¿Vale? sí, cierto. Arigato. Yep. También podemos usar el dewa arimasen en vez de yanai desu. So des. Ok. ¿Hota no shitsumon ga arimasu ka? ¿Alguna otra pregunta? ありません。 Ay, minasan, si tienen alguna duda, recuerden que pueden levantar la mano en la aplicación y yo les ayudo, ¿no? Con la respuesta. ¿Vale? はい。はい。 Bien, vamos a continuar entonces. A ver, me gustaría mostrarles algunos nombres de los idiomas en japonés. ¿No? Justamente que estamos en contexto de que estudiamos idiomas. Yo creo que varios de ustedes estudian más de un idioma, o al menos saben más de un idioma algunos. Vamos a ir viendo cómo se dice esto. ¿Mm? Por ejemplo, en nuestro idioma español se dice supengo. Ay, minasan, supengo. 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 Mm. Supengo. El idioma inglés se dice ego. 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 A ver, el resto ayúdenme a leerlo ustedes. A ver. Doitsugo. Tenemos acá. Doitsugo. Doitsugo significa alemán. ¿Ay? Siguiente. Kankokugo. Kankoku. Kankokugo wa, Coreano. coreano desu ne. Iba a ser un ejemplo, ¿no? Es el idioma de los BTS. Ay, Ay. So desu. Sugini, siguiente. Furansugo. Ay, Furansugo, ¿quién lo intuyó? francés. 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 Ay. Ay. Bravu no gengo desu ne. El idioma del amor, dicen. Ay, Tsugini. Shugoku. Chugoku. Shugokugo. Chugokugo. So desu. Chugokugo. Chino. Chino. Ay, chino. De hecho, Ni hao. China es, ay, ni hao. China es Chugoku. ¿Mm? Ahora, hasta aquí, ¿qué hemos intuido de los nombres de los idiomas? ¿Cómo se forman? Se le pone go ¿A qué cosa? al país. Al nombre del país, exactamente. Y eso no funciona para todos, pero con la gran mayoría sí. Por ejemplo, Kankokugo se forma de la palabra Kankoku, que es Corea del Sur, ¿m? Y el sufijo go, que es el sufijo que indica nombre de idioma. Kankokugo, entonces, idioma coreano. Supengo es un caso específico. Supengo es idioma español. Se ha utilizado el país, digamos, de la zona geográfica donde se inició la variante que se conoce como español, que es justamente España, ¿no? Y España en japonés es Supen, añadiéndole go, Supengo, español. Pero atención, esto es idioma, porque luego para la nacionalidad es otro sufijo, ¿vale? En el caso de ego, para idioma inglés, aquí hay toda una historia detrás, ¿no? Porque, como ustedes sabrán, si algunos saben, o si no saben, se los comento ahora, el país Japón fue un país muy cerrado, no dejaba entrar a casi nadie proveniente de otros países, esto hasta
Esto se quedó así, o sea, se terminó ¿cómo se dice? ¿No? Esta conservación del Japón puro, entre comillas, a finales de los 800. Recién en esas fechas el país se abre sus fronteras al resto del planeta y deja, ¿no? Que ingresen otras personas de otros países, sobre todo de Occidente. Esto porque hasta antes de esa fecha, 1860 y tantos más o menos, el país siempre estuvo lleno de conflictos internos, ¿no? Conflictos de poder, conflictos que tienen que ver con la monarquía japonesa, ¿no? Emperadores, shogunatos, gobernadores aquí, clases sociales que emergen y todo este tipo de cosas que fueron, digamos, revoluciones internas del país, por lo cual ellos claramente conocían y sabían que había más, ¿no? De Asia, había otros países, ¿no? De hecho, sí tuvieron contacto con otros países o sociedades a lo largo de la historia, pero no dejaban que se mezclen, no dejaban que haya este mezclarse de culturas o mezclarse de pueblos, ¿no? Se intentaba preservar lo que es lo que ellos llaman, ¿no? La parte pura de la cultura japonesa, sobre todo, teniendo miedo de que la influencia de otros países vaya a causar un poco de revueltas en los mismos japoneses. Entonces, con ese ideal, ¿no? De preservar lo puro japonés y no hacer que hayan revoluciones, el país estuvo por mucho tiempo cerrado. No se podía, no había mucho intercambio entre otras sociedades. Los pocos que tuvieron contacto con ellos fueron algunos misioneros religiosos portugueses, que de hecho son los primeros que llevan, por ejemplo, la Biblia católica a Japón, ya hace mucho antes de la apertura del país. Y también los ingleses, o sea, las personas provenientes de lo que hoy es Reino Unido. Ahora, al entrar en contacto con estas sociedades, ¿no? En el Japón antiguo, en Japón probablemente medieval en muchos casos, se le da un nombre a eso que ellos hablaban. De repente dándole un significado a la palabra de por sí, ¿no? Que tiene que ver mucho con el origen de ese pueblo. Por ejemplo, si vamos a ver la palabra que se conoce como idioma inglés, ego en kanji se compone de dos caracteres, ¿no? El primero es y el segundo es go, que vendría siendo un sufijo que significa hablar, comunicar, ¿ok? Entonces ya se entiende por dónde va. Ahora, el primer carácter, que es tiene un significado. Significa excelente. Y ahora, ¿por qué se le otorgó esa palabra para referirse al idioma inglés? Según ustedes. ¿Qué los hace pensar? ¿Qué intuyen? Puede ser por el nivel de desarrollo del país. Ajá, exacto. Y de hecho ese fue. O sea, en un Japón probablemente antiguo, en el cual pues las personas claramente no estaban desarrolladas en el sentido de, por ejemplo, no había mucho acceso a la educación, estaba muy limitada el acceso a la educación, de igual forma estaba muy limitado, por ejemplo, los servicios médicos. Entonces, cuando llegan los ingleses y tienen un primer contacto con ellos, y los ven, por ejemplo, que vestían distinto, que tenían, qué sé yo, ya relojes, ¿no? De repente que pues en la época en Japón no había esa tecnología, ¿no? Entonces, para ellos los vieron como algo brillante, algo excelente, como algo que había que imitar de alguna forma, ¿ok? Claramente eran una amenaza ante los ojos de los japoneses de los 1700, 1800. Eran una amenaza porque si un pueblo está más desarrollado, pues podría venir, ¿no? En el concepto de la colonización, de la guerra, podría venir a causar problemas, ¿no? Entonces, pero al momento de otorgarle ese kanji al idioma y por ende también anteriormente se le conocía con cierto nombre en Inglaterra, que hoy en día ya no se utiliza esa palabra, básicamente va por allí, ¿no? Porque al haber tenido contacto antiguamente, tienen una palabra, entre comillas, japonesa pura para referirse al idioma. Entonces, el idioma inglés es el nombre del idioma inglés en japonés es una de esas palabras creadas en la antigüedad que son puramente japonesas, ¿no? Con la creación justamente de los caracteres que tienen un significado semántico, y pues por eso que hoy en día no hay una relación del nombre inglés en japonés como lo hay con los nombres de los restos de idiomas.
Si, por ejemplo, hemos visto Furansugo, ¿no? Pues con el nombre Furansu del país Francia y el sufijo go, ¿no? De que hemos dicho que significa idioma, hablar, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Entonces, ego es uno de estos. Ego es idioma inglés, pero es un nombre dado en la antigüedad para referirse al idioma inglés, ya que fue uno de los pocos pueblos que tuvo contacto con Japón antes de su apertura al resto de países. ¿Claro? Asimismo, Chugoku-go también. Chugoku es justamente el país, tiene significado el nombre del país China en Japón, ¿no? Porque China siempre fue una inspiración para los japoneses, ¿no? Esto es algo histórico que a mí me gusta contarles porque así más o menos nos situamos en el idioma y en el territorio geográfico donde se habla ese idioma. Es necesario, al momento de aprender un idioma, no solamente hablarlo, sino también conocer dónde se habla, es saber por qué se habla, por qué se evolucionó así, por qué hay esto así, ¿no? Al saber todos estos por qué, se nos hace más fácil asimilar luego lo que vemos, lo que encontramos. Entonces yo por eso le dedico siempre un espacio necesario a explicarles, por ejemplo, cultura, un poco de historia, claramente también partes de conversación, ¿no? Como hemos estado haciendo en las clases anteriores. Así que cada tanto me van a tener a mí, que parezco profesor de universidad, hablando de estas cosas, pero porque es necesario. Yo considero que es necesario. Entonces se los comparto. Bien, Chugoku-go viene de Chugoku, que es China, y significa justamente el país del medio, el país del centro, el país del equilibrio, ya que de ahí vienen muchas ideologías, entre comillas, religiosas que adoptó Japón, ¿no? Una influencia fuerte tuvo China en los japoneses en la antigüedad. Mucha influencia, tanto que hoy en día muchos de sus caracteres son utilizados en el idioma japonés para poderse comunicar. Lo mismo Kankoku-go, lo mismo Corea, ¿no? Si bien es cierto, el nombre Corea es bastante moderno, bastante actual, ¿no? De hecho, ya el significado del país, ¿no? O digamos, el nombre del país no era ajeno a los japoneses en la antigüedad. De hecho, el pueblo existía para ellos. De repente lo llamaban distinto, ¿no? Pero ya lo reconocían como tal. Entonces, por allí habría que ir viendo toda esta evolución histórica detrás, pero es interesante saber justamente cuando vemos, ¿no? Que ciertos nombres de idiomas o de países no siguen la regla, ¿no? De tomar la pronunciación del país por sus habitantes o del idioma inglés, sino que tienen un nombre propio, entre comillas, japonés. ¿Y desu ka? Hi. Ahora, vamos a ver los de la derecha. ¿Cómo leemos el primero? Arabiago. 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 ¿Qué será según ustedes? Árabe. Árabe. Ara. El idioma árabe. Siguiente. Girishago. 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 ¿Qué es? Griego, Irlandés. exactamente. Y Idioma irlandés. griego. Siguiente. Porutogaro. Garugo. Go. Muy largo. Porutogarugo. ¿Significado? Portugués. Portugués. So desu ne. Portugués, yo creo que ustedes saben que se habla en varios países donde los portugueses justamente colonizaron. Uno de ellos es Brasil, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sucede en Brasil? ¿Cómo se llamará el idioma? Porutogarugo. Exactamente igual, ¿no? Porque es la misma ideología que lo del español, ¿no? Nació en ese territorio, ¿no? La variación. Entonces, cuando digo variación, me refiero a variación del latín, ¿no? Ya saben que los idiomas romance vienen del latín, ¿no? Y se hablaba en todo el imperio romano y donde se conquistó, y ya luego, con el pasar de los siglos, la caída del imperio, este latín que se hablaba, ¿no? Claramente se fue influenciando por los dialectos o el habla de las áreas aledañas, ¿no? A los territorios conquistados por el imperio. Y por eso se fue evolucionando, se fue alejando del latín de por sí, y en el territorio que hoy en día es España, sucedió el español. En el territorio que es portugués, se evolucionó en portugués. Perdón, Portugal se evolucionó en portugués. En donde es francés y así sucesivamente, ¿no? También en Rumanía, también lo mismo. Entonces es así como fue la evolución. Por eso que cuando me escuchan decir, ¿no? La variación, me refiero usualmente a la variación del idioma latín. ¿Bien?
Siguiente. Torukogo. Toruko. Turco. Bien. Siguiente. Sukotorandogo. Sukotora. Sukotorandogo. ¿Qué creen que es? Sukotorando. ¿No? No, no sé. Escocés. En este caso, Sukotorandogo es idioma escocés. Ay. Hai. Mm. Vamos con la siguiente. Suedengo. 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 Ujú. ¿Qué Sueco. significa? Sueco. Ahorita sí es sueco. Ay. Siguiente. Airurandogo. Airurandogo. Durango. Llorando. A ver, su compañera ya se había adelantado cuando dijo Girishago. ¿Es irlandés? Ahora sí es irlandés. ¿No? Porque el nombre del país sería Airurando. Entonces, Airurandogo, irlandés. Ay. Hai. Tsugini, Orandago. 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 Durango. ¿Qué idioma es? Holandés. ¿Cómo, perdón? Holandés. Holandés. Ajá. Roshago. Roshiago. ¿Qué es? Ruso. Ruso. Y el último, a ver. Nahuatorugo. Náhuatl. Nahuatorugo. ¿Qué creen que es? Suena a náhuatl. Exacto. Náhuatl. Así es. Wow. Entonces, bastaría, a ver, algunos idiomas que son un poco más lo que se conoce, ¿no? Idiomas de, ¿cómo se le conoce al náhuatl? Perdón, se me fue la palabra en español. Ah, tiene una categoría, idioma. Como de etnia o algo así. Exacto, algo por allí, solo que no recuerdo la palabra, perdónenme. Lengua indígena. Exacto, exacto. No es un idioma autóctono, digamos, ¿no? Que sucedió antes de la colonización, antes de la llegada y la masacre de los españoles, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con estos idiomas? Lo que se toma es justamente eso, ¿no? Se ve cómo se le llama actualmente, ¿no? Y se le pone el sufijo go. Y esto sucede también, por ejemplo, con los idiomas creados, ¿no? Hay idiomas creados, no sé si saben esto. Por ejemplo, uno de estos es el esperanto. No sé si habrán escuchado hablar de él, ¿no? Este idioma ha sido creado por alguien que ha estudiado lingüística, ha estudiado la evolución de idiomas y ha creado el idioma esperanto, que es una combinación de muchos idiomas romance. Por ejemplo, tiene combinación del español, italiano, francés, portugués, rumano. Entonces, es un idioma un poco que combina muchas cosas. Ahora, esto claramente no es que se hable en un determinado país, o hay, por ejemplo, idiomas muertos como el latín. Lo que se hace simplemente es tomar el nombre del idioma en el idioma en el cual se hablaba o se habla, ¿no? Y se le pone el sufijo go, ¿no? Se katakaniza, o sea, se vuelve en pronunciación japonesa y se le pone el sufijo go. Entonces esto sucede con el náhuatl. Náhuatl sería náhuatorugo, justamente porque refleja de alguna forma la pronunciación, se intenta asemejar a la pronunciación del idioma náhuatl, ¿no? Lo mismo sucede para el idioma latín, un idioma muerto, pero que igual se estudia y se estudia también en cuestión lingüística. Pratingo, por ejemplo. Se intenta dar ese sufijo para marcar los idiomas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Hayorimas. Yo tengo una escucho. pregunta. ¿Qué significaba torukogo? Ok. Te iba a hacer un ejemplo, pero sinceramente ya no sé si esta novela llegó a México, pero Turquía. Turquía es Toruko y Toruko Go, turco, idioma turco. Arigato. ¿Hay alguna otra duda? ¿Cómo puedo decir
Mi nombre es Nahuatl. Perdón, no te escuché bien. ¿Cómo podría decir yo que mi nombre es Nahuatl? Si la palabra Nahuatl es Nahuatl. Tu nombre es Nahuatl, igual que el Ujú. idioma. Sí, Igual, ¿no? Nahuatl. no escuché, Podría- perdón. Podrías decir Watashi wa, no yo. Watashi wa Nahuatl desu. Watashi wa Nahuatl desu. No, Nahuatl go es el idioma, ¿no? Entonces tú le quitas el go porque ese sería tu nombre, ¿no? Entonces Nahuatl quedaría, Ok, ¿vale? gracias. Ok. Saben, chicos, mañana vamos a ver esta parte de lo que es cómo irlo, cómo vamos a ir explicando, por ejemplo, estudiante de japonés, estudiante de italiano, estudiante de idiomas, ¿no? Cómo vamos a ir marcando todo eso. Mañana lo vemos. Por ahora los dejo. Espero que tengan una bonita tarde y nos vemos mañana. Muchas Hai, gracias. Arigato. 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 Bye bye. Sayonara. Hasta. Ya.